un tema que en estos días se discute, se vota en el Parlamento, primero en la Cámara Baja y después pasa a Senado. Acá hay gente en el departamento de Salto que está en contra de la eutanasia. Uno es el doctor Ignacio Zuparo, abogado, y el doctor Luis Grosso, que es médico. También anda haciendo una campaña en contra de la eutanasia. Primero, agradecerle la amabilidad de concedernos esta entrevista para Diario La Prensa y le damos las buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber concurrido también en este tema tan importante. Los que nos dedicamos a la salud como terapeutas y agricultores, nos parece muy importante que en este momento la ciudadanía se pueda poner a reflexionar acerca de algo tan trascendente que tiene que ver con la vida en su forma más entrañable. Esto, como estábamos hablando en estos días y en la marcha que se dio el viernes pasado, creemos nosotros que cierra un círculo muy contrario a la vida, ya que nosotros acá en Uruguay tenemos una ley del aborto que lo que ha hecho es aumentado la imposibilidad de llegar a la vida a un montón de seres, siendo que Uruguay tiene una población extremadamente envejecida, con una serie de jóvenes que se está yendo prácticamente el 50% en su mejor edad al exterior debido a las condiciones que le estamos dando. Y en síntesis estamos ahora proponiendo una forma de despedirse de esta vida sin una asistencia digna, sin la forma que corresponde al cuidado de aquellos que han dejado su vida para hacer más grande esta sociedad y su tiempo entre nosotros. Doctor, hablábamos con el doctor Gustavo Sassi y nos decía que pasaba por un tema económico también esto. ¿Usted lo ve así? Sí, creo que pasa por intereses, obviamente, ¿sí? Para las instituciones y en general para el sistema está siendo problemático el hecho de tener gente con edad avanzada, siendo que lleva mucho presupuesto, siendo que lleva en sus cuidados paliativos, que nosotros tenemos una ley de cuidados paliativos del año 2023, que no se lleva en su plenitud para nada, está bastante omisa esa ley en su práctica correspondiente, y lo que estamos ahora proponiendo es cortar por la tangente, rápidamente permitir que las personas que han preservado por juramento hipocrático la vida ahora tengan una licencia para despedir a la gente en ella con un procedimiento que está, como creo que va a hablarlo Nacho muy claramente, está muy carente de fundamentos y de preservación de garantías. Un momento de una enfermedad terminal, el momento de que la persona queda tipo vegetal, no puede otro decidir por la vida de él, no es hasta mejor que se despida tranquilamente sedado. Bueno, eso si lo garantizáramos en plena conciencia y conocimiento de la persona, pero acá lo que tenemos dado es que cualquiera puede ser testigo de la voluntad de ese paciente cuando no está en sus facultades. Tenemos además falta de garantías, ya te digo, creo que lo va a explicar mucho mejor Nacho que yo, pero estamos en una total falta de garantías para que esa preservación y ese tratamiento ante la muerte sea el óptimo. Estamos lejos de eso. Ignacio Zuparo, ¿cuáles son las faltas de garantías que tenemos hoy? Teniendo en cuenta que ustedes plantean el cuidado paliativo, pero no existe cuidado paliativo actualmente. Y bueno, ese es el gran déficit que tenemos en Uruguay. La persona que sufre no quiere morir, quiere dejar de sufrir, que no es lo mismo. Entonces acá se quiere cortar por lo más sano, que es extinguir el sufrimiento. Nosotros decimos que no. Hay una realidad que Luis lo comentó, que los cuidados paliativos, cuando hay buena inversión, cuando están bien trabajados, extinguen prácticamente el 100% del sufrimiento. Y eso es lo que no nos dicen los legisladores. Entonces, cuando se habla de eutanasia es mucho más profundo que el sufrimiento de una persona o el dolor. Es mucho más abarcativo y los efectos que genera la eutanasia en el sistema, en el Estado, en la sociedad, son verdaderamente terribles. Entonces, nosotros queremos defender la vida porque la eutanasia no es un tratamiento, no es un acto médico. La eutanasia implica convertir a un sanador en un verdugo, implica destrozar el juramento hipocrático y el vínculo sagrado de confianza que debe existir entre médico y paciente, se extingue y se elimina. Y le damos al Estado y al sistema de salud, que son deficitarios, ineficientes, ¿verdad?, nuestra vida, la posibilidad de decidir sobre nuestra vida, y eso es un terrible peligro. Tú me preguntabas por las garantías. Bueno, por ejemplo, no hay control judicial.
sobre el procedimiento. Es decir, en Uruguay, para declararte incapaz, pasás por todo un procedimiento judicial de audiencias, entrevistas, certificaciones médicas. Sin embargo, para morir, todo queda entre la institución médica, es decir, 2 médicos y 2 testigos. Ni siquiera da participación el proyecto a la familia, es decir, se prioriza 2 testigos impersonales que de repente ni conocen al enfermo por encima de la familia. Otro punto importantísimo es que no requiere que ese paciente, que ese doliente o esa persona haya pasado por cuidados paliativos previos. Es decir, que los cuidados paliativos previos ofician como un antecedente fundamental para saber si esa persona realmente está con dolencias físicas. Bueno, la ley no lo dice. Luego, tampoco tiene una comisión de bioética imparcial y neutral que pueda supervisar el procedimiento para saber si el consentimiento de esa persona es neutral, es imparcial, no fue cargado por presiones, estaba lúcido. Bueno, tampoco existe eso. Entonces hay muchos controles que no se hacen y que son vitales para que esto no se desmadre. Además, Pedro, te cuento que ¿cuál es la experiencia? ¿Cuáles son nuestros ejemplos que tenemos que tomar en los poquitos países que aprobaron la eutanasia? Todos los ejemplos son que aumenta exponencialmente la eutanasia. Se empiezan a eutanasiar a ancianos, a pobres, a enfermos mentales, a depresivos, incluso a una aberración que es a niños y adolescentes. Eso sucede hoy en los países que la aprobaron y lo que va a suceder en Uruguay si la aprueban, porque es así, es la pendiente resbaladiza, ¿verdad? Entonces, esta ley es peligrosísima, además de anticonstitucional, por supuesto, es peligrosísima para todos nosotros, para toda la sociedad. Estaba previsto que el Uruguay para este año, el 2025, íbamos a estar llenos de adultos mayores. De hecho, proliferan por todo Salto casas de salud. Tampoco tienen el cuidado necesario. Han habido condenas, han habido procesamientos en cuerpos abandonados, en mal estado, acá en Salto. ¿Qué tiene que ver esto con la eutanasia? ¿Se puede vincular esto con la eutanasia? Es que la eutanasia implica la deshumanización de la sociedad. Implica no ser solidario. La eutanasia es... Pero depositar a los viejitos en las casas de salud, ¿no pasa también por ahí? Y bueno, o sea, ¿quién deposita? ¿A qué te referís con depositar a los viejitos? Porque las casas de salud son depósitos, en su gran mayoría, depósitos de adultos mayores que la familia no lo va ni ver. Sí, de hecho, hubieron condenas, formalizaciones, falta controles, falta... En las residencias. En las residencias, sí, por supuesto, es un problema neurálgico que tenemos nosotros. Y como somos una población envejecida, ese problema es cada vez más intenso. Pero la solución no es la eutanasia. La solución es cómo el Estado le encuentra la forma de que la sociedad civil se involucre verdaderamente en el cuidado de aquellas personas que necesitan ayuda a través de la solidaridad, de la humanidad entre las personas, ¿verdad? Si no está la familia, tendrá que suplirlo, bueno, otra organización, otra comunidad de vecinos, de amigos, para tratar de que esa persona no quede sola, ¿verdad? Pero de alguna manera, la eutanasia, matar nunca es la solución, ¿verdad? Ni para esos viejitos, ni para otros. Lo que hace que una verdadera sociedad progrese es la humanidad. De eso se trata. Y la eutanasia está muy lejos de proporcionarnos humanidad en ese sentido, ¿verdad? Bien, doctor Grosso, ¿hay que promover los nacimientos en Uruguay? Yo creo que sí, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a descorrer los velos estos que está poniendo quien se encarga de legislar, que en su gran mayoría están a favor de este tipo de iniciativas, en donde nosotros no estamos necesitados y urgenciados como sociedad y pidiendo como clamor popular que lo que se haga es impedir la llegada a la vida y facilitar la salida de ella. Creo que de eso estamos hablando. Estamos hablando de preservar la vida. La vida es un valor ontológico, es un valor que precede a cualquier tipo de derecho, no es el derecho a la vida. Lo que se necesita es preservar el goce del derecho a la vida y para eso está la Constitución, que expresamente además lo señala.
Y en este caso no solo se está vulnerando la Constitución, sino que de hecho se está llevando a una práctica que forma parte de un genocidio que también tenemos varias muestras en vida de cómo nos están llevando a una condición de salud que es bastante comprometida, porque nunca hemos estado peor de salud hoy en el siglo XXI que ahora. Que en los años anteriores. Si comparamos la salud que existía hace 70 o 80 años, era mucho mejor que la que tenemos hoy en día, con todo lo que supuestamente son avances de la medicina moderna. Y entonces estamos hablando de que la urgencia es extinguir la vida, es darle un pase a quienes se deben preservar la vida, deben extremar sus cuidados, deben profundizar en los conocimientos para llevarnos a una mejor calidad de vida, pues resulta que le vamos a dar un pase para que extingan la vida, con las garantías que señalaba Nacho en ese sentido, inexistentes prácticamente. Entonces, seamos claros, el velo que tenemos que descorrer es ¿qué nos están proponiendo? Nos están proponiendo menos gente, menos vida, menos preservación. Está garantizado desde la Constitución el derecho al goce a la vida y la asistencia desde todas las leyes que corresponden para ello. Pues la están vulnerando ya hace rato y la Constitución, como decíamos hace un rato, como estábamos con Nacho, está pasando a ser una pieza de museo en la práctica. Ya hay un acuerdo entre los partidos políticos de votar esta ley. Hay un partido político que está en contra, que es Identidad Soberana. El Partido Colorado se expresó a favor, el Partido Nacional también. No todos. No todos, pero sí, tienen la mayoría. Cabildo Abierto no lo va a votar aparentemente. ¿Eso se puede revertir en estos días? Bueno, ojalá se diera entre nuestra clase política aquello que antiguamente sí teníamos, que los debates llevaban a reflexiones profundas para que la sociedad comprendiera el origen y la profundidad de ese debate, la necesidad de ese debate. Pues acá está pasando al revés, vienen casi con carpetas cerradas las decisiones previas en los partidos políticos, y cuando bajan a sala solamente se hace un vedetismo de exposiciones, pero no se hace una reflexión a través de lo que debe ser algo tan importante como preservar la vida. Por lo que escuché, es inminente la aprobación de la ley, doctor. ¿Hay un plan B por parte de la ciudadanía, de la sociedad, que de alguna manera está en contra de esta situación? Bueno, no lo podemos decir nosotros que haya un plan B, porque nosotros apenas somos unos ciudadanos autoconvocados espontáneamente, como debiera, y sugerimos a la ciudadanía que empiece a tomar estos temas con vigor, porque nosotros no tenemos una planificación organizada como puede ser un partido, como puede ser una organización determinada. Seguramente hay iniciativas que se puedan tomar, ya iremos viendo con el correr de los tiempos, pero acá la urgencia que normalmente tienen estos partidos no está dada porque sintonizan con una urgencia de la ciudadanía. No. Esto viene sintonizado con agendas que vienen a imponerse. Una de ellas es la Agenda 20 Nunca, como nos gusta llamarlo, pero ex Agenda 2030, porque ahora la tiraron para la 2045, en donde estamos hablando de que corporaciones de fuera necesitan que la población esté disminuida porque hay una apetencia por recursos, ¿tá? Y esas cosas hay que vincularlas con este tipo de iniciativas. Cuando se acota la vida, se deja el campo abierto para que se pueda especular sobre los bienes que quedan a disposición. Y cuando los bienes son comunes, como nuestros recursos, tenemos que vincularlo con aquello de que no se llega a la vida y se promueve salir de ella. Y no se da una calidad de vida como la que deberíamos tener, que para 3,5 millones de personas deberíamos tener la educación en excelencia, la salud en excelencia, el trabajo en excelencia y la garantía para que todos nuestros niños fueran desarrollados críticamente para llevar una sociedad adelante mucho más próspera. Eso no lo tenemos. ¿De qué estamos hablando? Esa reflexión profunda se puede decir que a nuestros viejos, en esta etapa final de la vida, con una enfermedad terminal, hay que quitarle la vida. Bueno, si lo querés simplificar así, podría tomarse así, claro que puede tomarse así. Es decir, yo lo siento de esa forma, porque no siento que el espíritu de esta ley traiga consigo la suficiencia de cuidados, porque viene de cuidados en la práctica. No, viene de descuidos en la práctica y la consecuencia además es la eutanasia. Es como un broche, y no de oro precisamente. Las leyes sociales son, vamos a hablar con el doctor, son profundas, son solidarias. Esto, ¿cómo se puede catalogar esta ley? Bueno, esta ley es una demostración, otra demostración más de cómo el Estado vulnera y ataca los derechos naturales de los ciudadanos.
Lo hace atacando tu propiedad, tu libertad, y por supuesto el Estado ataca la vida. Primero la ataca legalizando el aborto. Hoy en día tenemos récord de abortos, más de 120.000 uruguayos desde la aprobación del aborto que no pudieron nacer. Ese es un dato estadístico espeluznante y fue legalizado a través del Estado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la ideología de género, en donde hay un disvalor de la familia y de la vida, en donde se pierden identidades, una confusión, un caos realmente que destruye también en parte la vida. Y luego ahora cerramos el círculo de la muerte y aprobamos la eutanasia para que el médico tenga un poder tan grande que pueda matar antes de nacer y después de nacer. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que darnos cuenta el poder inmenso que le estamos otorgando a un ser humano, ¿verdad? Y también a las instituciones médicas y al Estado. A ellos le estamos dejando nuestra vida. Porque cuando hablan de libertad de elección, ¿qué libertad de elección tiene una persona en ese estado de vulnerabilidad? A veces sola, a veces sufriendo, a veces depresivo, ¿verdad? Hay que preguntarse eso, no existe esa autonomía. ¿Qué derecho tiene esa persona? No tiene ningún derecho, porque no existe el derecho a matar. No existe el derecho a convertir vos a otra persona en un matador. Porque la esencia del acto de eutanasia no está en el sufrimiento ni mío ni tuyo. La esencia del acto está si nosotros como sociedad vamos a convertir a nuestro sanador en un verdugo, en un matador. Esa es la esencia del acto, con todas las consecuencias nefastas y los efectos terribles que comenzarán a partir de que esto suceda. No es gratis la perforación del derecho a la vida, un derecho absoluto, por relativismos. Entonces, cuando eso sucede en la sociedad, empieza lo que se llama la pendiente resbaladiza, como dije, y la eutanasia está asociada a la eugenesia, pura y dura, porque empiezan con casos emocionales, casos excepcionales, que a todos nos toca la fibra, pero luego empieza la eutanasia a la carta, como sucedió con el aborto. Mirá, tú querés ver un derrotero que va a suceder con la eutanasia, tienes que mirar el ejemplo que tenemos con el aborto. Nos prometieron aborto excepcional que no iban a aumentar a partir de la legalización y se produjo todo lo contrario. El aborto aumentó exponencialmente y hoy, el año pasado, 2024, tuvimos récord de aborto. Lo mismo va a pasar con la eutanasia. Muchas gracias. A ti por estar presente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.